¿Qué tal? Buenas tardes. Me va a permitir presentar al doctor Adnan Márquez Borbón, quien obtuvo su doctorado en artes sónicas por el Centro de Investigaciones de Artes Sónicas de Queen's University Belfast, en Irlanda del Norte, una maestría en música, ciencia y tecnología por el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica de la Universidad de Stanford, y además es instrumentista por San Diego State University. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Artes de la UABC. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias. No sé si me escuchan bien, traigo la voz un poco irritada. Ok, entonces voy a hablar ahora, la primera sesión tiene que ver con estos sistemas inteligentes, entre comillas, desde una aplicación hacia el mundo. Ahora lo que quiero ver es abordar cuál es nuestra experiencia, cómo nos acercamos ¿qué pasó? A estos sistemas. Entonces, por eso, una manera que yo lo quiero ver es a través de nuestra experiencia desde el arte. Y esto, bueno, las máquinas para hacer arte existen desde hace muchísimo tiempo. Un ejemplo, o también, por ejemplo, el turco mecánico, tal vez estoy seguro que muchos lo conocen, que era una máquina para jugar ajedrez, pero el truco realmente era que un experto ajedrecista estaba escondido en la butaca que movía la manita de este maniquí y que pues ganaba partidas, hay una anécdota que le ganó a Napoleón y que Napoleón en su enojo arrojó todas las fichas, ¿no? Y pues así estuvo durante muchos años recorriendo Europa, partes de Norteamérica, pero a pesar de que tuvo muchísima admiración porque es una máquina que actúa, que piensa, también había mucho escepticismo, ¿no? Entonces, parte de mi proyecto, que estoy realmente en una etapa exploratoria, no solamente es cómo nos relacionamos con estos sistemas, pero también cómo los percibimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la máquina, el turco mecánico nos dice, bueno, sí, es una máquina inteligente que actúa. Yo percibo que tiene cierta agencia. ¿Lo está prendiendo? No se está prendiendo. Dos. Gracias. Ok. Entonces, pero también, ¿así? Sí, es que lo pongo así para que no haga eso. Ok, entonces, ¿cómo las percibimos? ¿Qué es lo que nos da esa sensación de que hay algo detrás de ello? Entonces, por eso el título, maniquí disfrazado o un fantasma en la máquina, ¿no? Pero y de hecho, la IA en las artes tiene muchísimo tiempo. Por ejemplo, el compositor David Cope tiene desde los 1980 haciendo experimentos, donde él, a partir de una racha de bloqueo en su trabajo, se puso a escribir un sistema para componer de manera automática. Esta es una pieza en el estilo de Johann Sebastian Bach. Y de hecho, él experimentó, le hizo una evaluación con musicólogos y otros músicos expertos, y muchos decían, ah, sí, suena Bach. De hecho, él, es una pieza que descubriste, una pieza nueva, y él decía, no, le hizo una máquina, casi lo linchan, ¿no? Porque en el arte hay cierta resistencia hacia las nuevas tecnologías. Entonces causó tanto mucho interés como una provocación hacia el gremio de los composición, que dice, no, es que el arte se tiene que hacer con las personas y esto y aquello. Pero ¿qué es lo que no hay estos experimentos de vuelta? ¿Qué es lo que hace que suene no solamente estilísticamente, pero cómo experimentamos? Porque escuchamos y decimos, sí, es Bach, o escuchamos otras piezas de esta serie que él tiene, suenan a Chopin, suenan a Beethoven, a otros compositores que conocemos. ¿Sí? Pero también las artes visuales. Carol Cohen, que falleció hace un par de años, desde los 70 tiene enseñándole a una máquina a cómo dibujar. ¿Sí? Y de hecho estos experimentos, aquí tengo dos imágenes. La primera y su premisa es más, no es tanto como Cobb, que decía, bueno, tengo un problema para componer, ayúdame, es qué es lo mínimo que yo necesito que una máquina haga para que yo la perciba como una obra de arte, como una pintura, como un dibujo. Entonces, si vemos en esta figura de aquí arriba, pues vemos unos trazos, por decir, pues es lo que hizo un niño de primaria, ¿no? Un niño de kinder, pero es una máquina que estaba haciendo eso. Ya en sus trabajos subsecuentes, él solamente trabajó en este sistema durante
casi 40 años, 50. Y en los últimos trazos ya podemos ver un poquito más de figuras, un poquito más claras, ¿no? Pero es porque ha ido aprendiendo, ha ido desarrollándose aún más este sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros diferenciemos estos primeros trazos e identificarlos como una obra de arte? Pero también, no solamente como una reproducción estética de las obras, en algunos casos también puede ser una reproducción de cultura, como es el sistema de Voyager de George Lewis, un compositor norteamericano que también tiene desde los 80s trabajando con este sistema. Entonces, más que como lo que me refiero como un portador de cultura, es de que George Lewis es parte de esta asociación de desarrollo de los músicos creativos, que es digamos, es una organización activista pro afroamericana, que también tiene desde los 60, 70 está trabajando. Y él dice, bueno, pues esta máquina no solamente hace música experimental, pero también refleja los sesgos que él mismo introduce al sistema de este tipo de música que ellos crean. Que igual podemos decir, esto no es música. Podremos estar aquí días argumentando si eso no, yo diría que sí, pero eso es una cuestión más que objetiva o individual, tiene que ver con un consenso grupal que determina si eso no. Igual, y este proyecto surge también desde hace unos años que yo desarrollé un sistema interactivo. De hecho, no es inteligente, es bastante tonto. Lo único que hace es hacer detección de ciertos eventos, detección de frecuencias, sus componentes armónicos, una serie de reglas sencillas a base de umbrales, si está excediendo un volumen o está abajo de él, haz una cosa, si detecta silencio de tal duración, haz otra cosa. Entonces, no es inteligente, solamente es un sistema reactivo. Pero lo que es interesante es cuando esto lo desarrollé, que decían, es que va a haber un evento tal día y yo tenía 2 días para desarrollarlo. Al final me quedé, aquí hay algo. Es extraño, pero hay algo. No es de que dijera, es que la máquina es inteligente, o le estoy diciendo, es que ella hace algo, sino que es mi relación con ella, que es lo que a mí me interesa aprender de estos sistemas interactivos, es qué es lo que yo obtengo, cómo me relaciono. Sí. Entonces es bien sencillo de vuelta, y esto es más que tiene que ver con esta idea que compositor, sí es compositor intelectual, Simon Penney, que llama la estética de la inteligencia. Es un sistema que simula inteligencia, pero no tiene nada de redes neuronales, no tiene nada de aprendizaje maquínico. Entonces, mi interés surge de esto, porque yo algo detrás de mi cabeza, al fondo de mi cabeza, diría, aquí hay algo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que, por una parte, qué es lo que influye en esta percepción? Bueno, pues también la postura que tenemos de hace siglos, herencia de René Descartes, que nos dice, pienso, luego existo, significando que soy una cabeza flotante, sino un cuerpo, que nos hace decir que muchas cosas las atribuimos inteligencia sin necesidad de considerar otros aspectos de qué es lo que atribuye esa inteligencia. Igual no voy a argumentar si una computadora es inteligente o no, que eso es uno de los debates actuales, pero digamos que hay cierta predisposición hacia decir que si es inteligente o no es inteligente bajo estas circunstancias. También tenemos una tendencia evolutiva de antropomorfizar un montón de cosas. Vemos un patrón en la pared y decimos, es una carita, ¿no? O si un robotcito sencillo se mueve y tiene un comportamiento complejo, podemos decir, es como un animalito, o a lo mejor tiene ciertas características humanas, ¿no? Entonces tendemos a atribuir ciertas cualidades de un humano a las cosas. Pero también hay una influencia cultural
Ciertamente la ciencia ficción, la mayoría de los CEOs de las compañías siempre hacen alusión a estas nociones del cyberpunk y todo este tipo de cosas. Creo que aprenden la lección mal, toman la mala lección de estas lecturas, pero bueno, esa es otra conversación. Pero ciertamente esta cultura colectiva que tenemos en los medios, la literatura, la música, las artes, influyen en cómo nosotros percibimos. Porque también muchos sistemas cuando en el arte hablan desde esa perspectiva, ¿no? Desde la cibercultura, del cyberpunk, esto y aquello, ¿no? Y aquí mi enfoque es, bueno, ¿por qué no lo abordamos de otra manera? Más que atribuir estética, como el caso de Cohen, si es arte o no, ¿no? Que es una perspectiva de arte muy pasiva, que solamente yo me cruzo los brazos y decir, sí, la obra cumple con esta organización, más que atribuir a la obra de arte una estética, es cómo yo experimento esa estética, qué causa en mí, ¿no? ¿Qué emociones, qué pensamientos, qué ideas, o inclusive qué me provoca a mí a moverme en el cuerpo, que es otras cosas, que yo estoy tratando de abordar este problema desde la psicología ecológica de Gibson, para decir, bueno, qué información yo percibo de este sistema para yo poderle atribuir algo, o cómo yo me comporto ante ello, ¿no? Y cómo atendemos esa información. Puede ser sonido, ¿no? Como en el caso de Cobb, y digo, sí, pues sí, escucho música en un estilo de Bach, porque cumple con estas condiciones, tiene esta sonoridad, cumple con las reglas de composición. Y esa es la información que me dice. Pero cuando es interactiva, ¿qué pasa? Entonces, y esto también, creo que esta discusión surge a partir también de unos eventos que participé, donde colegas decían, bueno, es que al presentar la obra de arte generada por un sistema de inteligencia artificial, hay que demostrar el modelo. Es decir, no, si esto funciona de esta manera, por una red neuronal, por esta otra cosa, ¿no? Para que el espectador pueda decir, lo entiendo, aprecio la obra. Y yo, como Contreras, decía, no es necesario. De hecho, hay muchos estudios desde la percepción del espectador sobre obras musicales interactivas que nos dicen no es necesario hacer una demostración. Hay suficiente información en la acción, en la música que se produce para nosotros decir, me gusta, me conmueve, hace esto y otras cosas que nosotros experimentamos con el arte comúnmente. No hay que dar una demostración técnica previa para apreciar el sistema. Entonces yo decía, pues nuestros espectadores no son estúpidos y creo que por eso ya no me invitaron a más eventos. Porque no somos, tenemos suficiente experiencia para nosotros decir, sí, me agrada, me conmueve o no me agrada por el que hizo ya razón o razones. Entonces, por eso mi propuesta es, bueno, hay que, más que demostrar, es abordar el qué experimentamos. Entonces, mi cuestión tiene que ver eso, en qué elementos, que es lo que quiero desglosar, lo que quiero identificar, qué elementos nos producen esa sensación de agencia del sistema. No porque haya el diseñador del sistema está escondido, ¿no? Moviendo ahí cosas, o que yo ciegamente crea, sí, es que la máquina es inteligente, cuando tal vez no es tan importante como pueda ser, ¿no? Y una de mis suposiciones también es de que mucha de esta atribución tiene que ver con los errores del sistema. ¿Por qué? Porque mi primera versión de este sistema que hice de las rayitas, como lo saqué en 2, 3 días, tenía un montón de errores y era totalmente impredecible. Y eso fue interesante para mí. Igual en un paper reciente de un colega mío que sacó un sistema muy sofisticado y lo estaban experimentando con músicos expertos, dicen, sí, está muy padre, sí, funciona, me relaciono bien, pero de repente se dieron cuenta que había un error, no en el modelo, sencillamente en la cadena de señal. Amplificaron de más un elemento del audio y les alteró totalmente el comportamiento del sistema. Entonces se dieron cuenta, nosotros lo que esperábamos, estamos dándole un sesgo a este sistema cuando realmente había errores sistemáticos. ¿Sí? Entonces yo por una parte, este comportamiento emergente lo atribuyo a los errores que se puedan producir, porque no siempre es producible. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me queda?
Ok, entonces con esto termino. Igual estoy abierto a preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, María Camila López Posada, quien es matemática de formación con maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente cursa una maestría en ecología marina en el CICESE. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar de mi proyecto, que es una aplicación de la inteligencia artificial a la detección, reconocimiento y conteo automático de batoideos en videos submarinos. Cuando hablo de batoideos, y voy a hablar de batoideos como durante la presentación, es como una forma de referirme de forma un poquito más general a las rayas, como esa que ven ahí, y de distintas como especies. Entonces, para dar un poquito de contexto, primero el área de estudio es en un área natural protegida, la Reserva de la Biosfera de Bahía de Los Ángeles. La Reserva de la Biosfera de Bahía de Los Ángeles, ubicada en el Golfo de California, que recientemente fue como reconocida como un área importante para tiburones y rayas por varias características que incluyen la presencia, que se conoce la presencia de algunas especies de rayas con rango de distribución restringido y además con agregaciones indefinidas. Sin embargo, no hay como información reciente o estudios recientes de las poblaciones, de cómo se están comportando las poblaciones en este momento. Entonces, esto hace que en el Laboratorio de Ecología Pesquera, de Ecología Marina, se haya decidido hacer como un programa de monitoreo con estas estructuras que pueden ver acá, que son sistemas de video submarino con carnada, o BRUPS por sus siglas en inglés, que son estas estructuras que tienen un recipiente donde se les pone carnada y graban con un par de cámaras para ver y evaluar cuáles son las especies presentes que se acercan en cada uno de los sitios. Este es el tipo de videos como que se pueden recuperar de estos sistemas. El monitoreo se realizó desde noviembre del 2021 hasta abril del 2025 y pues se recuperaron, o más bien se generaron alrededor de 1.200 horas de video. Pero ahora el problema es qué hacer con ese video y cómo convertirlo en información que sea relevante ecológicamente, que se pueda extraer la información de ahí. Y para esto hay dos caminos. El primero y el usual, que es que una persona se siente, vea los videos y saque de ahí la información de las especies que hay presentes. Y el segundo, que es como en el que se enfoca mi proyecto, que es intentar automatizar para mejorar digamos, para que el trabajo se pueda hacer como de forma más rápida, eficiente, menos costosa. Entonces, más específicamente, la recolección de datos se hizo con cámaras GoPro Hero 9, con una resolución de 1080p a 60 frames por segundo. Cada uno de los lanzamientos, entonces, de estas estructuras que les mostré ahorita, se hacen en una fecha, pues como que se hacían en una fecha determinada, en un sitio determinado, se hacían distintas repeticiones y para evaluar o más bien para hacer la revisión, solo se considera como uno de los dos lados de la cámara, que graban de forma continua entre 1 hora y 1 hora y media. Y, perdón. Y una cosa que es importante como tener aquí presentes es que la métrica usual o como la información que se produce como en ecología con este tipo de videos es esta métrica llamada MaxN, que se refiere al máximo número de individuos de una misma especie que es visible simultáneamente en un mismo frame durante un lanzamiento, ¿cierto? Entonces, lo que hace un revisor es ver este video, por ejemplo, y ver si aparecen rayas, qué especies aparecen y cuántos individuos de cada una de las especies aparecen en un mismo frame. Se utiliza esta estimación de abundancia relativa como para evitar como el sobreconteo cuando, digamos, una raya sale de un frame y vuelve y aparece, pues porque básicamente no se puede definir si es la misma o es una distinta, ¿cierto? Esto hace que la revisión de los videos sea muy extenso. Aquí en este que les mostré, por ejemplo, hay dos especies distintas de rayas, no sé si vieron
como en la parte del frente hay una especie, es la raya redonda como 1, y en la parte de atrás pasa otra especie distinta, que es, hay un solo individuo, ¿cierto? Entonces el max n para ese sería 1, para la especie de la raya redonda común es 4. Entonces, ya como teniendo todo este contexto, la metodología como propuesta y el flujo de trabajo para el proyecto es, si tengo como input un video, ese video se puede dividir en frames, en cada uno de los frames, entonces necesito saber si hay una raya y dónde está ubicada. Para eso utilizo un detector de objetos en general para batoideos, o sea, de una sola clase. Luego quiero hacer seguimiento de cada uno de los individuos como a través del tiempo en video. Y luego puedo hacer como un recorte a estas detecciones para acercar, pues como tener un acercamiento de la imagen de solo el individuo y a esta imagen recortada. Entonces se aplica como un modelo de clasificación, que es realmente como la parte de la identificación taxonómica que me dice como a qué clase o a qué especie o a qué género pertenece este recorte, y pues puedo entonces utilizar esa clasificación durante todo el seguimiento, ¿cierto? Entonces ya tengo la parte de qué especie es y puedo contar cuánto es para finalmente producir el maxen, ¿cierto? Entonces, para todos estos modelos de inteligencia artificial como particularmente pues necesitamos un conjunto de datos. Esto requiere un etiquetado manual, que fue como la primera fase de mi proyecto, que fue construir la base de datos para poder entrenar los modelos. La base de datos, entonces, para la base de datos utilicé 65 lanzamientos de groups distintos. Esta es la distribución como de distintas, de 12 locaciones distintas, provienen de 12 locaciones distintas, y esto es importante porque hace que haya representación como de los distintos hábitats que nos podemos encontrar como durante, pues como en la reserva. Entonces, en total hay en la base de datos hay 7.600 imágenes con 9.000 anotaciones, y aquí pueden ver la distribución de, hay 8 géneros distintos, 12 especies de 8 géneros distintos, y esto también es importante porque refleja como un problema técnico en este tipo de aplicaciones, y es, por ejemplo, la diversidad morfológica que hay entre las distintas especies. Abajo pueden ver como las figuritas de qué tan distintas pueden ser morfológicamente las especies de batoideos. Además, el desbalance de clases que se deriva de el desbalance que hay en especies que son más abundantes o con comportamientos como que se acercan más a la carnada, versus otras especies que son como muchos más raras o escasas. Entonces, como les decía, lo primero es un detector general de batoideos. Entonces, en una imagen, yo necesito saber si hay un batoideo y dónde está localizado. Entonces, para esto entrené el modelo de YOLO, una versión 11 fue la que como que funcionó mejor para esta aplicación, que lo que hace es predecir, dice si hay o no hay un batoideo, y además me da como sus coordenadas para un bounding box, ¿cierto? Me da como la ubicación dentro de la imagen. Específicamente en el seguimiento, entonces, utilicé un algoritmo de BotSort que lo que hace es rastrear temporalmente las detecciones y asociarlas dependiendo de su ubicación, de su tamaño y de que, digamos, tan cercanas están en las secuenciales. Entonces, primero, bueno, estas son como las imágenes, la secuencia de imágenes de un video, ¿cierto? Y lo que hace entonces el seguimiento es, primero, se le detectora cada una de las imágenes, o sea, encuentro cuáles son los bounding boxes que corresponden al individuo en cada uno de los frames secuenciales. Y lo que hace BotSort es como
mantener un track o asignar un track ID a las que corresponden, ¿cierto? Crea las trayectorias para asociar estas detecciones. Entonces, finalmente, lo que hago es asociar como todas estas que provienen como de un mismo individuo. Estos son como el tipo de resultados del detector sumado con el seguimiento. Aquí pueden ver como hay un color distinto por cada uno de los individuos distintos. Es importante ciertas cosas como que no solo está detectando cualquier animal que aparece, sino que sí está aprendiendo como ciertas características de las rayas. Este es otro ejemplo donde, bueno, también pasa una tortuga que no detecta, que es positivo, y ahí pueden ver como en la parte de la izquierda inferior, pues va detectando como las rayas que aparecen. Sin embargo, como de los retos en este problema es la gran variabilidad de hábitats, la gran variabilidad de condiciones también. Estos son ejemplos como un poco más complicados donde la raya está pasando pues muy lejana a la cámara. No sé si la vieron. En la parte de arriba mi detector está funcionando correctamente, ¿cierto? Lo está siguiendo. Pero en el video de abajo, por ejemplo, no lo está detectando. Y puede que algunos de ustedes lo hayan visto, pero puede que otros no. Y estos son como de los retos que aún tiene como este problema. Entonces, finalmente, para la clasificación multiclase, utilicé una red DESNet 121. Las categorías fueron por género y especie, y además le sumé esto una categoría de novatoideo para ayudar a filtrar tal vez algunos falsos positivos provenientes del detector. Eh, eh, pues es fácil, simplemente al resultado del detector, que es esta primera imagen de acá, se le hace un recorte y a esa imagen entonces, o sobre esa imagen se utiliza la clasificación, pues o el modelo de clasificación que me dice a qué género o a qué especie pertenece ese individuo. Sin embargo, pues todavía hay como ciertas, digamos, ciertas retos, todavía no está como completamente, eh, no está perfecto pues como los modelos, es decir, todavía hay espacio para mejorar. Y entonces, en parte buscando cómo mejorar la base de datos de entrenamiento para que tenga una mejor distribución, aparezcan más, digamos, más ejemplos de especies raras. Entonces, desarrollé como una herramienta que me permite aplicar los modelos que ya tengo para hacer detección, para hacer clasificación, eh, pero que me permita como revisarlo y utilizar como una aproximación con Human in the Loop para revisar esas aplicaciones. Aquí pueden ver cómo en la aplicación aparecen las detecciones, puedo corregir los bounding boxes si quiero, puedo corregir la clasificación taxonómica si no es correcta, puedo saltar entre las detecciones. Esto hace que no tenga que ver, digamos, el video completo, sino que pueda saltar de detección en detección, solamente fijándome como si es correcta las predicciones del modelo. Eh, y pues, como es este flujo de trabajo con el Human in the Loop, a cada uno de los videos le aplico los modelos de detección, tracking y clasificación, y en la aplicación los puedo revisar, eliminar si necesito, corregir y luego exportar como base, pues, o como base de datos o para mejorar las bases de datos y reentrenar los modelos, o simplemente para producir el MaxN, que en últimas es lo que me importa, ya de forma como ya revisado por alguien. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que las preguntas las haremos al concluir la sesión. Este.
Muy bien. Ahora me permito presentar a Luis Andrés García López, quien es licenciado en Ciencias Computacionales, egresado de la Facultad de Ciencias de la UABC y actualmente cursa su maestría en el posgrado en Ciencias e Ingeniería MITSI de la misma institución. Y pues adelante, Andrés. Bueno. Ok, muchas gracias. Pues buenos días. Rápidamente les platico sobre mi investigación del proyecto de la maestría. Se titula Estimación de habitabilidad basada en ambientes exoplanetarios y límites fisiológicos de extremófilos mediante ANFIS. Esta fue dirigida bajo la coordinación del doctor Luis Pellegrini y el doctor Jorge Lobox de España. Muy bien, entonces primero voy a definir algunos conceptos importantes para el proyecto. Comencemos con la astrobiología. La astrobiología es una ciencia que estudia el origen, la distribución, la evolución y el futuro de la vida, tanto en la Tierra como en el universo en general. Esta se plantea algunas de las preguntas pues, más fundamentales que nos hacemos como humanos, como podría ser si hay vida fuera de la Tierra, cuál es el origen de la vida en nuestro planeta y bueno, qué le depara a la vida en el futuro, ¿no? En otros puntos. Entonces, otro concepto súper importante son los exoplanetas. Un exoplaneta, pues es cualquier planeta que está orbitando otra estrella fuera de nuestro sistema solar. Y bueno, a día de hoy hemos encontrado más de 6,000 exoplanetas en lo que hemos investigado. Y la última parte súper fundamental de este proyecto son los organismos extremófilos. Estos organismos son aquellos que han desarrollado adaptaciones a tolerar y desarrollarse de manera óptima en ambientes extremos, bajo uno o varios factores como la temperatura, salinidad, el pH. Aquí podemos ver algunos de estos organismos que son de mis favoritos. Muy bien, y bueno, también por supuesto la habitabilidad pues, es lo que intentamos medir. En este caso la habitabilidad pues, tiene distintas connotaciones dependiendo del enfoque de los proyectos. En la literatura la podrán encontrar simplemente la habitabilidad como muy antropocéntrica, ¿no? Para nosotros, es decir, podemos nosotros vivir, pero en ese sentido es una habitabilidad más específica y en donde la definimos para los organismos extremófilos que conocemos en la Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros en ese proyecto somos completamente terracentristas, pues ya que la vida solo la conocemos la terrestre. Muy bien, hay muchas otras métricas de este tipo que le llamamos métricas de similitud. Está el índice de similitud terrestre, el índice estadístico de habitabilidad planetaria y muchísimos otros. La verdad es que hay bastantes. Aquí, por ejemplo, en la gráfica podemos ver el índice de similitud terrestre, en donde a partir de algunos parámetros se intenta medir la distancia de estos parámetros comparados con la Tierra y otros planetas, en donde con los planetas que están más cercanos al centro son los que se parecen más a la Tierra bajo ciertos parámetros. Ahora, nosotros como tal proponemos integrar un sistema adaptativo de inferencia neurodifusa que llamamos ANFIS. Este incluye ya no solamente parámetros astrofísicos que pues nos dan una habitabilidad más global o más a nivel sistemas planetarios, sino un poco más local, ¿no? Porque estamos hablando de extremófilos, entonces incluimos parámetros bioquímicos como el pH y la salinidad, entre otros, junto, por supuesto, con el potencial tolerante de los organismos extremófilos. Entonces, la importancia de este tipo de proyectos es que, bueno, ya se han hecho investigaciones en las que hemos sometido a estos organismos extremófilos a las condiciones del espacio, ¿cierto? A la radiación, al vacío, a los tardígrados, a los líquenes, como vemos en las misiones Photon, y que, por supuesto, a día de hoy ya hemos enviado, ¿no? Con la misión Europa Kepler, satélites o sondas para evaluar cómo son los ambientes en otros planetas y en otras lunas, ¿no? Como es el caso de Europa. Entonces, es sumamente importante tener las herramientas ideales para que nuestros objetivos a los que enviamos nuestras misiones, pues nos den resultados ideales. Ahora, como parte ya de los datos que seleccionamos, pues comenzamos con definir los límites de la vida como la conocemos en la Tierra, que pues en ese sentido para todos los parámetros que manejamos, pues temperatura, pH, pues los capturan los organismos extremófilos, ¿no? Que están en los extremos de esos parámetros, tanto el máximo como el mínimo. Tenemos distintos tipos de extremófilos para temperatura alta y baja, y así para cada uno de los parámetros. Bien, manejamos 14 parámetros en total, es decir, como las entradas de nuestro modelo.
Les comentaba que se habla de parámetros planetológicos, astrofísicos y bioquímicos. Entonces, todos estos son los que utilizamos, ¿no?, en el proyecto para definir la habitabilidad para extremófilos. Ahora, a la parte de la metodología que aplicamos, pues se basa esencialmente en la lógica difusa y en su combinación o su intersección con las redes neuronales. Esto, bueno, aquí es un modelo más simple, que es un sistema nada más de inferencia difusa, donde tenemos parámetros de entrada, tenemos este sistema que esencialmente tiene dos partes fundamentales, que son las reglas difusas y los conjuntos difusos que vamos a ver en un momento. Ese tipo de lógica, a diferencia de la lógica clásica que conocemos, pues no asigna dos valores de verdad únicamente, como sería verdadero o falso, sino que asigna grados de pertenencia tanto a uno como al otro, ¿no? O a la n cantidad de subparámetros que tengamos. Y por supuesto nos permite hacer uso de términos lingüísticos para referirnos a cada uno de los parámetros. Como hablamos del pH, le asignamos parámetros lingüísticos para referirnos a ciertos niveles dentro del pH, ¿no? Decimos que de un rango a otro es ácido, de un rango a otro es neutro y de un rango a otro es alcalino. Por supuesto, nos permite modularidad en parámetros y nos permite describir a nosotros sistemas complejos e interpretables, ¿no? Entonces, bien, les hablaba de los dos partes nucleares de estos sistemas de inferencia difusa. Los primeros son los conjuntos difusos. Aquí todo es difuso, ¿no? Y estos, como pueden ver, en este caso nuestras funciones son de tipo triangular, donde manejamos los rangos a los que se mapea un grado de pertenencia que tenemos en el eje Y los valores a los que pertenecen en el eje X. Para cada uno de los parámetros nosotros definimos estos conjuntos de membresía, ¿no? O conjuntos difusos. Y bueno, la siguiente parte son las reglas, que las reglas en la lógica difusa son de tipo sí entonces. En esta se puede combinar n cantidad de parámetros de los 14 que tenemos y nosotros estas reglas que son de tipo sí entonces son las que nos ayudan a definir los ambientes en los que en la Tierra conocemos que hay organismos extremófilos. Entonces, con estas dos cosas son las que se genera este sistema de inferencia. Ahora, esto lo extrapolamos a ANFIS, que ya es el sistema en el que agregas esto a las redes neuronales y se genera este entrenamiento y este aprendizaje. Esencialmente, esta es la arquitectura que utilizamos y es la arquitectura que se maneja en ANFIS de manera general, donde tenemos como entrada valores precisos, es decir, valores nítidos que también se le llaman, como por ejemplo la temperatura, es decir, entra un valor que es 100 grados centígrados como tal, y este es transformado en la primera capa a un vector de valores de pertenencia, es decir, qué tanto este valor de 100 grados centígrados pertenece a caliente, qué tanto pertenece a templado y qué tanto pertenece a frío, ¿no? Entonces, toda la primera capa son estos conjuntos de los que hablaba anteriormente, y bueno, la segunda capa es la capa de reglas, en donde se evalúan estos parámetros de valores difusos y, bueno, nos dan como salida un valor de activación de cada una de las reglas, es decir, qué tanto aporta cada una de nuestras reglas definidas para el índice final de habitabilidad, de tolerancia, o de índice de habitabilidad, perdón. Eso pues tiene unas capas de normalización, bueno, con esto creo que está bien de aquí de la arquitectura. Ahora, pues ya hablando un poco más de nuestros resultados, ¿no? Y tampoco me voy a explayar, pero al final el modelo pues lograba estimar la habitabilidad de los ambientes que le proponíamos una vez haciendo evaluaciones externas con casos más específicos que nosotros podemos o tenemos una mayor certeza en los valores. Tomemos en cuenta que estamos hablando de valores en los que medimos la luminosidad de una estrella, la distancia entre la estrella y el planeta, es decir, estos parámetros astrofísicos que tienen una incertidumbre bastante grande y otros que por supuesto no podemos medir, ¿no? No podemos ir a medir el pH de TRAPPIST 1e o de Próxima B. Entonces, tenemos un nivel de confianza pues un poco reducido en ese sentido. Ahora, cuando decimos que Kepler 442b es habitable, no estamos diciendo, ¿no? Como otras personas dicen que hay vida allá, ¿no? Eso es algo que a mí me gustaría dejar bien en claro porque lo que estamos diciendo es que bajo los parámetros que nosotros definimos como entrada para este planeta, que algunos sí conocemos y están medidos, decimos, o nuestro modelo estima
que algunos de los organismos extremófilos que conocemos en la Tierra podrían desarrollarse en este lugar. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Y bueno, casi para finalizar, pues veamos dos casos interesantes, ¿no? Es el caso que decimos o que nuestro modelo estima que podría ser habitable para extremófilos, Kepler 442b. La NASA lo clasifica como una supertierra, es decir, un planeta que es un poco más grande que la Tierra, y bueno, esto está orbitando una estrella de tipo K, incluso es un poco más estable que nuestra estrella. Entonces, este tipo de factores, si están definidos en nuestras reglas como de importancia para la habitabilidad, pues les van a dar un peso mayor, ¿no? Entonces, por estas condiciones, entre otras, son las que se les va asignando un rango de habitabilidad mayor a los planetas al momento ya de que se hace la predicción o la estimación. Y por otro lado, pues veamos el caso de TRAPPIST 1e, en donde se le asigna un valor de habitabilidad de 0, ¿no? Y esto es bastante interesante porque en estudios se estima que este planeta tiene muchísima más agua que nuestro planeta, ¿no? Se dice que es un mundo oceánico y que incluso pudiera ser rocoso, ¿no? La NASA lo clasifica como un potencial mundo rocoso. Este planeta es un poco más pequeño que la Tierra, es 0.9 veces el tamaño de la Tierra, y tiene un 5% de su porcentaje total de estructura de agua, cuando el de la Tierra es de 0.02%. Esto es la fracción de masa de agua, nos referimos en esto. Entonces, hay algunas ideas o teorías en la astrobiología que decimos que hay que seguir el agua, ¿no? Para encontrar la vida. Pero, pues en muchos casos podría haber otras complicaciones que, aunque haya presencia de agua, pues que esté bloqueada a ciclos carbono-silicato, entre otras cosas, pues no le permita como tal que haya vida, ¿no? Entonces, definitivamente nuestro modelo aún tiene mucha mejora. ¿Dónde está la mejora? En poder definir reglas más específicas con un conocimiento experto de los ambientes terrestres extremos que hay. Pues como notas finales, pues vemos que en este proyecto como tal, la habitabilidad pues no la vemos como la suma de cada uno de estos parámetros, ¿no? que aportan al final, sino más bien como que es una cadena de requisitos que se deben de cumplir para que pueda haber como tal una tolerancia de vida a extremófilos. Definitivamente dependemos de que estos cálculos de los parámetros como el pH, el momento magnético y todos los demás que son muy complejos de calcular y que pues hay distintos modelos para hacerlo, pues sean correctos, ¿no? Para que tengamos una mejor estimación al final. Y algo bien interesante es que, bueno, en la astrobiología pues asumimos muchas cosas, ¿no? Porque hablamos de vida fuera de la Tierra. Pero ANFIS nos ofrece una muy buena trazabilidad para ver el por qué estamos estimando que un planeta pudiera tener vida, porque nosotros estamos definiendo en las reglas lo que el sistema que genera estas interacciones para que se dé esta habitabilidad. Y bien importante es que no estamos definiendo la habitabilidad desde el origen de la vida, no estamos diciendo que en estos planetas haya o que hubiera ocurrido la biogénesis, sino más bien que puede haber presencia de organismos extremófilos. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a Excelente, continuación me permito presentar a Carlos Alberto Becerra Enríquez, quien es egresado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Tepic y actualmente estudia la maestría en Ciencias de Tecnologías Avanzadas e Integradas en CICESE en la unidad Tepic. Les damos la palabra, Carlos. Excelente, muchas gracias. Compañeros, muy buenos días. Este proyecto que les quiero presentar va con respecto a la clasificación de audio de animales por medio de aprendizaje automático. Esto que nos lleva, esto se desarrolló durante una materia que es de algoritmos para sistemas inteligentes y vamos a hacer una propuesta un tanto diferente a lo que hemos estado observando. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para la parte acústica con respecto a los animales, esto se convierte en una herramienta para el estudio y monitoreo de comportamiento de especies de animales de manera no invasiva. Esto nos permite tener conocimiento sobre qué especies se pueden encontrar en cierta área o también, por medio de especies en peligro de extinción, poder ubicarlas o encontrarlas. Así que más o menos es la aproximación del por qué esto sigue siendo un problema relevante. Siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Tanto es así que inclusive hay desafíos internacionales. En el caso específico de este trabajo, pues es la tarea número 5 del Decade 2023, el cual el objetivo principal es encontrar algoritmos confiables
para que sean capaces de lidiar con la escasez de datos, el desequilibrio de clases y los entornos ruidosos. Estamos hablando ya de bases de datos reales donde podemos encontrarnos prácticamente cualquier cosa. La propuesta original de la competencia es por medio de Deep Learning, específicamente Few-Shots, y en el caso de la propuesta que se llevó a cabo en este proyecto es en base a algoritmos de Machine Learning. Así que vamos a bajarle un poquito a la complejidad del tema y veamos qué sucede. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el estado del arte de los últimos 5 años? Pues el problema o la observación principal es de que la mayoría lo vuelve un problema de visión artificial. Se obtiene un espectrograma, se entrena una red neuronal convolucional y atacan desde ahí el problema. Desde ahí vienen dos vertientes principalmente. El ataque por few shots, que es por medio de muy pocas muestras, se entrenan los modelos o se hace fine tuning dentro de otros modelos. El detalle con este problema es de que suele dependerse de modelos ya entrenados en el caso de Birnet, así que si existe un sesgo dentro de estos datos, se va a arrastrar este sesgo a los nuevos datos que pueden existir. De igual manera, si hay clases muy representativas, pues pueden quedarse delegadas en ese sentido. Así que más o menos son los problemas que se han encontrado dentro del estado del arte. ¿Qué sucede con la base de datos publicada? Pues tenemos 7.677 muestras, de las cuales las encontramos en diferentes frecuencias de muestreo, así que tenemos audios de diferentes calidades, desde lo que son los 6.000 Hz hasta los 48.000 Hz. Entonces, y tenemos 46 clases y una desconocida. Esta desconocida fue para todos aquellos animales que no pudieron ser etiquetados dentro de las muestras, y tenemos desde una muestra de audio por una clase hasta 1.046 muestras de audio por una clase. Entonces, los datos están bastante desbalanceados para lo que estamos tratando de hacer. Los máximos por segundos, podemos tener audios que pueden durar casi hasta los 40 segundos, hasta el máximo de una clase que puede no aproximarse ni siquiera a un segundo. Tenemos mínimos en segundos que también, el mínimo de una clase pueden ser hasta apenas 3 segundos o prácticamente en los ceros. Estamos hablando de audios que apenas pueden ser perceptibles para nosotros por la temporalidad que se observa. Y pues respecto a los promedios y desviación estándar de las duraciones, podemos tener audios o clases de audios que el promedio de sus duraciones es exactamente igual a la desviación estándar. No es el dataset ideal para trabajar, pero este es el problema que estamos enfrentando en estos desafíos de bases de datos reales. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Pues estamos desbalanceados en frecuencias de muestreo, pues tenemos 7 diferentes, muestras de diferente duración de tiempo y mayor cantidad de muestras en unas clases que en otras. Entonces, hay muchas observaciones que hay que realizar para poder tratarse una propuesta eficaz o eficiente para este tipo de datasets. ¿Qué es lo que se propuso? Pues idealmente, como no somos expertos en audio, la primera aproximación es pues vamos a tratar de estandarizar lo más posible. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues si tengo 7 diferentes frecuencias de muestreo, pues las vamos a convertir a todos y vamos a ver qué sucede. De esto se obtienen 7 descriptores de acústicos y es con lo que se realiza un perfil estadístico. Esto es lo que nos permite es eliminar la temporalidad del problema y así poder realizar el mismo análisis para todas las muestras sin importar el tiempo por el cual duren. Así que el problema del tiempo logramos reducirlo, el tema de las frecuencias de muestreo, pues los estandarizamos todas a una misma, y en el siguiente paso vamos a ver un poquito más de cómo atacamos el último problema. Estos descriptores acústicos van enfocados sobre temas de la frecuencia, en el caso del centroide espectral, la frecuencia del corte espectral, la tasa de cruce por cero, los coeficientes espectrales de la frecuencia MEL, e idealmente cuando son problemas de audio, esta es la primera propuesta, pero en este caso quisimos abarcar la mayor cantidad de información posible dentro de las muestras más pequeñas, así que fue parte de la decisión. Entonces, el ancho de banda espectral, energía RMS y cronograma basada en SFT. Entonces, a partir de estos descriptores y teniendo las ventanas de audio y también con respecto a las bandas que cada uno genera, por ejemplo, los coeficientes MEL los manejamos en 20, eso nos permite generar estadísticas descriptivas por cada característica. Este problema tan complejo lo reducimos a perfiles estadísticos considerando solamente promedios, desviación estándar, mediana, mínimo, máximo, rango, percentil 25 y percentil 75 y el skewness. ¿Esto qué fue lo que terminó por entregarnos? Pues un vector de características de 333 features para realizar cada una de estas muestras. Así que pues es un problema que escaló en dimensionalidad muy rápidamente, pero tratamos de enriquecer la mayor cantidad de información de estas muestras. Pues los modelos seleccionados para realizar este trabajo pues fueron KNN, la máquina de soporte de vectores y Random Forest. Esto porque son tres paradigmas diferentes en la búsqueda de dar solución a ese problema. Por ejemplo, KNN calcula la distancia euclidiana. Esa fue la métrica que utilizamos. En el caso de máquina de soporte de vectores, pues utilizamos el kernel RBF. Esto como son problemas de segmentación, pues es decir, hay tanto de aquí, tanto de acá, pues por lo tanto separarlo en grupos sonaba como una aproximación más o menos acertada, por lo menos acertada. Y en el caso de Random Forest, pues
maneja bastante bien la alta dimensionalidad y eso nos va a permitir ubicar las características y eso lo veremos también un poquito más adelante. ¿Qué fue lo que sucedió con las configuraciones experimentales? Realizamos 70 experimentos, de los cuales pues se realizó los mismos experimentos para los 3 modelos que les acabo de mencionar. Hablamos de las 7 frecuencias de muestreo de las cuales fueron convertidas todas las muestras de audio y la duración en segundos. Esto tratando de abarcar de mejor manera el problema de la duración de los audios. Hicimos un filtro por el cual se filtraron los audios de si esta es la media, aquellos audios que se encuentran dentro del primer sigma, tanto positivo y negativo, o audios de duración al azar, también para tratar de ser justos en ese sentido. La cantidad de muestras por clase, se tomaron aquellas clases que cumplen con esta mínima cantidad. Si bien la idea de Few Shots es de 0 a 10 audios para el entrenamiento, tomamos 10, 20, 50 y 70 y 100 muestras por clase para tratar de ver cómo se está comportando y si es que estos descriptores acústicos realmente pueden ser representativos para lo que queremos hacer. Entonces, pues indudablemente el que tuvo mejor aproximación, el que tuvo mejores resultados fue Random Forest. Las frecuencias de muestreo ahí se encuentran dentro de las columnas. De hecho, en el caso más acercado a lo que fue el challenge real, trabajamos con 46 clases con una accuracy de hasta el 77%. Entonces, los descriptores sí parece que fueron, o por lo menos muestran resultados considerables para muy pocas muestras. El paradigma original es decir que para poder entrenar estos modelos son muchos datos. Con 10 muestras por clase logramos obtener un 77%. Ya en el mejor de los casos, que eran 100 muestras por clase, pues ya se logró con un 95%, pero vamos a ver un poquito eso en una gráfica más adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en la gráfica de la izquierda podemos observar de que conforme va aumentando la cantidad de muestras en la curva si mejora, eso iba a ser indudable. Y también con respecto al tema del trabajo de reducir la cantidad de clases, pues también disminuye la cantidad de clases, va mejorando la curva. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues Random Forest prácticamente tuvo los mejores resultados. La parte de los percentiles nos indica que el 95% fue el mejor resultado, el peor resultado de Random Forest fue en el 60%. Y pues la media por lo menos siempre se encontró por arriba del 80%. La máquina de soporte de vectores y KNN pues sí, no tuvieron mucho de qué hablar. Los peores resultados se quedaron en 30% y los mejores apenas si se aproximaban al 80%. Esto en ambos casos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues el problema de la dimensionalidad fue lo que terminó por afectar a KNN y máquina de soporte de vectores. Sí, es demasiada información para procesarla, así que el problema de la dimensionalidad sí fue un problema relevante para esta parte del estudio, ya habiendo realizado los experimentos. Y a pesar de utilizar 10 muestras, que fue muy parecido al challenge, el challenge solicita que se utilicen 5, en este caso FearShot sigue siendo con 10, así que entra todavía dentro de la categoría y se obtuvieron resultados mayores al 75% de accuracy. Y pues sí, a final de cuentas Random Forest pues sí se mostró robusto con la alta dimensionalidad. Pues idealmente, pues sí podemos todavía realizar la evaluación de que el deep learning, si bien es tema bastante tocado últimamente, todavía los mecanismos de machine learning tienen bastante competencia dentro de estos ámbitos. También el éxito del método proviene de la representación de característica acústica de los algoritmos. Entonces, Random Forest fue el que tuvo su mejor tasa de éxito y idealmente en trabajos futuros nos gustaría trabajar en el sentido de decir, ya tenemos estas muestras, trabajemos con descriptores específicos, ya para dedicar, decir, este descriptor específico para este caso puede ser mejor para este entrenamiento. Entonces, más o menos es ahí donde me gustaría volver a trabajar esto y darle un mejor enfoque. Entonces, de mi parte es todo, les agradezco mucho la atención, cualquier duda o comentario plenamente y resalto, no somos expertos en audio, aquí hicimos lo que pudimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. A continuación, invito a Camila, Andrés, si gustan pasar aquí al frente, ¿verdad? Y igual abrimos los micrófonos para preguntas. Por ahí hay compañeros que nos pueden apoyar. Sí, la pregunta sería para el arte. Considerar el arte como algo asistido por inteligencia artificial, como que bueno, es muy discutido, obviamente. Porque algunos pensamos que es la creatividad del ser más allá. Y pues no sé, me gustaría que inundaras en esto, porque una de las premisas que parte es que consideremos el arte, el arte basado en inteligencia como un arte, como algo de las artes, de las bellas artes, ¿no? Sí, o sea, ok, ¿se me escuchan? Ahí está. Esa es una de las cuestiones también en este tema, porque se supone que el arte
es una de las máximas, digamos, es lo más humano que tenemos, ¿no? Una expresión, la más expresión humana más pura que podemos tener, y que una máquina incurra en ese dominio, pues es problemático. Es por eso que siempre el trabajo de Cope y otros artistas han provocado esas reacciones, ¿no? Ya tan agresivas de que la gente dice, es que eso no es arte, bla, bla, nos va a reemplazar. Lo mismo pasó con la fotografía en su momento, que todo el mundo dice, no, es que va a desplazar la pintura. Y no pasó eso. Sencillamente se adoptaron, cambió, se generó la fotografía como una forma de arte en sí misma. Entonces, la creatividad, también hay gente que ha investigado la creatividad maquínica y dice, sí, no, no es como la humana, pero sí tiene sus propias características. Entonces, no es tanto delimitar que si eso no es creativo o es no inteligente, sino como lo describen como un espectro. En un lado está la imaginación, la creatividad humana, y por otro está la maquínica, que a veces se traslapan, a veces no, ¿no? Pero sí, esos son los grandes problemas de que tenemos, que igual yo soy escéptico hacia mucho del trabajo que está haciendo en el campo, que prometen cosas y esto, y como habían dicho bien en la conferencia de apertura, ¿no? El hype, ¿no? Esta de que, es que las máquinas nos van a quitar artistas, ¿no? Y de hecho hay un CEO que si lo tuviera enfrente ya lo hubiera tumbado los dientes, porque decía, no, es que aquí vas a tu programa, das un prompt y te va a componer una composición porque aprender música es aburrido, es mucho trabajo. Y sí es cierto. O sea, yo he dedicado ya casi 30 años haciendo música, es muchísimo trabajo, pero no nos quita, pero la satisfacción de hacer algo que antes no podíamos es una experiencia totalmente humana. Y a pesar de que yo hago cosas con computadoras, también hay un proceso de aprendizaje de satisfacción de que yo la hice y que un prompt no reemplaza, ¿no? Entonces, por eso yo estoy así como que voy y vengo con mi perspectiva de que sí es real, sí hay impactos, pero no me voy hacia así, véngase para acá, nos va a cambiar la vida radicalmente o nos va a remover la necesidad de hacer arte, ¿no? Con gente con pinturas, con instrumentos musicales, con lo que sea, ¿no? Sí, mi segunda pregunta sería para lo que es las especies marinas, ¿qué capacidad computacional estás utilizando o qué área estás definiendo, y más o menos cuántas imágenes, si es video, cuántas horas de imágenes estás manejando y la capacidad en cómputo que requieres para tu análisis que estás realizando? Mm, Pues la cantidad de imágenes, o por lo menos la base de datos que construí hasta ahorita, eh, es de 7.000 imágenes más o menos, con 9.000 anotaciones. Esa es la base de datos que utilicé para entrenar los modelos como tal. Utilicé una GPU A100 para entrenar los modelos. Sí, eso. Sí. No, pues yo la verdad yo estoy de acuerdo con el tema de que la AI en sí no podría como reemplazarnos tanto, porque de hecho ocurrió un caso aquí actual, bueno, ya más o menos reciente, de que en Honduras intentaron hacer una película completamente hecha con IA llamado El Congo, no, Copan la leyenda, que las imágenes eran IA, la música, que lo único que el director había dicho que había sido agarrado eran, sí, los prompts que habían hecho, y la verdad la película no se veía bien, no tenía coherencia y todo. Es que hay algo. Sabemos, por ejemplo, en la imagen igual inaugural estaba una fotografía parecía como una fotografía de noche del Golfo de California. Cuando la vi, dije, algo está raro en ella. No, Porque no sí. hay una estructura composicional que un fotógrafo, perdón, muy entrenado va a buscar enmarcar, ¿no? No es una captura aleatórica, ¿no? Y ahí es donde viene la intencionalidad, más que nada, más allá de la imaginación o la creatividad, es la intencionalidad humana la que tiene juego en eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo voy a hacer?
Y de hecho es bien chistoso porque sí, hay muchos ejemplos de que composiciones musicales por IA, fotografías, películas y eso, pero siempre hay una cualidad media de que extraña que nosotros detectamos que esto no es humano, ¿no? los Entonces, es que la música hecha con ella, o sea, muy está mal, decente, pero no es, o sea, aburrida. la música hecha con ella es decente, pero no, o sea, nomás como para escuchar una vez y dices, ah, sí, suena bien y ya, no es algo que digas, ah, la quiero volver a escuchar, es como de, ah, bueno, suena bien solo para esto y ya, porque no tiene eso humano, solo tiene un ritmo y ya, y tampoco es como de, Es que también va a depender de que con qué le estás entrenando, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado me puse a jugar con, ¿cuál de plataforma es uno? Y le dije, así me fui a un extremo, a ver, mi prompt era, crea o compone un corrido tumbado. No sabía qué hacer. El resultado era un desastre, no sabía qué hacer. ah, sí, Un porque año, varios sí se ocupan como referencias de, no, dale esto y esto y muchas referencias, una vez que la referencia toman como como un ritmo ya, así de que intentan agarrar y lo hacen lo más parecido posible, no como una referencia. y hace unos meses volví a hacer lo mismo, le dije, a ver, hazme un corrido tumbado y no sonaba. O sea, había elementos, sí, por ahí escuché unos Y aparte acordeón las voces distorsionado, sintéticas pero no también estaba. suenan raras, las voces sintéticas. Sí, porque tiene un montón de artefactos. O sea, todo Mm. está distorsionado en cierto grado, ¿no? No necesariamente distorsionado, sino que tiene artefactos digitales que se notan en la cualidad. Aparte, yo siento que el miedo de que las IAs quiten el trabajo ha de haber sido la misma situación cuando llegó la fotografía con los pintores, que pues, la fotografía sigue existiendo igual que la pintura, pero yo digo que solo va a ser de que cuando se den cuenta que no es tan rentable hacer todo con IA, porque también es mucho mantenimiento y todo, que también es mejor como tenerlo más como humano, porque un humano se puede corregir más fácil que una inteligencia que empezar a hacerla de cero, que haga todo esto. O sea, ah, es complejo, pero sí, de que nos va a reemplazar un 100%, no lo creo. Es por eso que la relación, como los vemos, es importante. O sea, no solamente es una herramienta, sino que también hay elementos de que son cooperativos. Por ejemplo, George Lewis era un colaborador de la creación musical, pero también hay gente que investiga como un adversario, ¿no? Es como otro músico y cómo me relacionó como para competir. Entonces hay una diversidad de escenarios en esos casos, de no solamente es mi reemplazo o una herramienta, sino que otra agente que tiene roles distintos, ¿no? Ya, igual la película de Copa, la leyenda, me tocó verla porque alguien la resubió en YouTube y la verdad sí se nota que varias escenas no tienen coherencia entre ellas porque son prompts hechos aparte y aparte de que en el tráiler se les olvidó cortar la marca de agua de Gemini y se viene en la esquinita. No sé si usted la vio. No, pero me imagino. Sí, y aparte que incluso las voces eran de IA y se escuchaban mal y que las expresiones no había expresiones, no tenía alma, más que nada porque luego la IA tiende a exagerar bastante expresiones, las hace bastante bizarras, de que una sonrisa la hace muy grande, los ojos los abre mucho y se ven muy bizarros este tipo de valle inquietante. Sí. No, y es todo ya. Bueno, yo me quedé con una inquietud. Por aquí Andrés nos comentó que había 14 variables. En su arquitectura nada más vi 8 de entrada y no sé si hay alguna variable mucho más importante que otras para poder determinar la habitabilidad. Ya, gracias. Bueno, sí, al final el modelo sí lo entrenamos con las 14 variables. No sé si no se veían allí, pero en definitiva también sí hay más importantes en unas que otras. Depende también qué tipos de ambientes nos estemos refiriendo. Porque, pues en muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos de estamos entrenando el modelo con datos de referencia de nuestra Tierra. Entonces, pues, por ejemplo, la estrella solar para la mayoría de nuestras entradas, pues va a ser la misma variable, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema de que no hay una variabilidad en algunos parámetros en nuestros variables. Entonces, en ese caso consideramos que los más importantes fueron los que tenían más incertidumbre en ese sentido, porque eran los que teníamos que
pues un poco variar, ¿no? De manera sintética bajo los rangos que se tienen establecido para la luminosidad de una estrella, el momento magnético de nuestro planeta y bueno, agregando otros valores sintéticos. Entonces, en ese caso podríamos decir que los parámetros astrofísicos y planetológicos eran de los más complicados, importantes, pero cuando ya estamos hablando de más enfocados a los extremófilos, pues en definitiva los bioquímicos como el pH, salinidad y presión, que son pues los que permiten el desarrollo de estos organismos, pues toman valor también. Todos son importantes. Gracias. Entonces me voy a permitir, perdón. Sí, adelante, adelante. Perdón. Hola, Ani, muchas gracias por tu presentación, estuvo increíble. Yo tengo una pregunta muy sencilla, pero tengo curiosidad sobre la base de datos que utilizas que contiene estas variables. ¿Las sacas como individualmente de diferentes artículos o existe como una base general para todos estos valores? Gracias. Bueno, justamente ese fue una de las problemáticas más extremas, ¿no? En el proyecto, que como tal no hay una base de datos, al menos de libre acceso, que contenga todos los extremófilos, que aparte hay chorrísimos cientos de extremófilos de nuestro planeta, ¿no? Pero en definitiva sí hay artículos específicos que estudian este picho, ¿no? Y que evalúan sus condiciones bajo las cuales se puede reproducir en el libre o en laboratorio, ¿no? Entonces, primero comencé a buscar bases de datos completas de extremófilos, no tuve mucho éxito, por decir que no tuve éxito, entonces intentamos hacer por artículo, buscar organismos, bueno, buscar como palabras importantes para nosotros como extremófilo, pH, salinidad en distintos repositorios para intentar buscar de a uno. Vimos que era una tarea requería demasiado esfuerzo, mucho tiempo. Por ahí salió una base de datos que es Thermobase. Thermobase es una base de datos específica de organismos termófilos e hipertermófilos. Entonces, eso nos ayudó a solventar un poco más esta carencia de datos. Al final de cuentas, tuvimos que agregar datos sintéticos, es decir, organismos extremófilos que entraban dentro de los parámetros límites de la vida que conocemos y que aún se mantenían en los extremos, ¿no? Siguiendo pues algo riguroso para que estos organismos extremófilos fueran viables en ambientes terrestres. Pero sí, hay una carencia en ese sentido de bases de datos de organismos extremófilos, ¿no? Por no decir que no hay. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Baja California y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada otorgan el presente reconocimiento a cada uno de los ponentes por impartir la ponencia, el título, en el marco del 5º coloquio de aplicaciones de la inteligencia artificial en ciencia, llevado a cabo el 24 de junio de 2026 en Ensenada, Baja California. Firman al calce el doctor Carlos Alberto Brizuela, coordinador del comité organizador, y el doctor Luis Alejandro Márquez, director de Física Aplicada, CICESI. Entonces, si me permiten, y para que les tome un